¿verdad? Por el tiempo que nos regaló, ¿verdad? En su presencia, que pudimos exaltarlo y no debemos de desaprovechar esos tiempos. Nunca debemos de desaprovechar cualquier tiempo, ¿verdad? Que tengamos y definitivamente pues para todo hay tiempo y ahorita es el tiempo de recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso sigue el culto de adoración, sigue el servicio de adoración, es decir, adoramos a Dios no cuando cantamos. Cantar es una expresión nada más y me atrevo a decir que no es la más evidente de adoración, ¿eh? La evidencia más grande de adoración es nuestra obediencia. Sí, es una vida de obediencia. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Pues bienvenidos todos otra vez y la recomendación que hacemos siempre, ¿verdad? Estén atentos en la serie. Hoy vamos a ver el tema número 37 y será bueno estar repasando, ¿verdad? Estar ahí yendo al principio, sobre todo aquellos que no han tenido oportunidad de escuchar desde un principio, porque se va fundamentando, ¿verdad? Y de repente cosas que podemos decir ahorita pues están todas muy ligadas desde el día 1. Entonces, pues nada más animarlos a eso. Quiero hacer un breve repaso de algo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Algo que aprendimos en el tema anterior hablamos acerca de esa fea tendencia, ¿verdad? Que tenemos pues aquí en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída de pretender moldear, de esculpir a quienes nos rodean. Y pues esa influencia se siente más evidente pues mientras más cercanos están, ¿verdad? Mientras más cercanos hay esa influencia o esa tendencia a ir para ahí. Y es de esculpirlos, es de moldearlos, pues para que satisfagan, para que cumplan con las expectativas que nosotros les imponemos, ¿verdad? Y vimos que eso a fin de cuentas no es otra cosa sino un deseo de controlar, que eso es control, ¿ok? Vimos que eso precisamente es una agresión monumental contra aquellos que pretendemos modelar a nuestro gusto, ¿verdad? De acuerdo a nuestra imaginación, y que la herramienta que se utiliza normalmente es manipulación. Hay muchas vertientes, muchas variantes de eso, pero a fin de cuentas es manipulación, ¿verdad? Y que es una agresión porque ni tenemos el derecho de hacerlo, ¿sí? Tampoco tenemos la capacidad de hacerlo, y sencillamente eso viene a caer en un autoengaño, porque no nos corresponde, porque estamos pretendiendo, déjenme decirlo así, usurpando un papel que no nos corresponde, que solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? A quien, por si fuera poco, a veces también intentamos modelarlo, esculpirlo a nuestra imagen, o formamos de Dios un Dios a nuestra medida, a nuestro gusto, ¿verdad? Y veíamos que a veces se llegan a utilizar instrumentos para moldear a Dios. Pues la manipulación a veces se pretende hacerlo, ¿verdad? Pero se le intenta manipular por medio de la oración, ¿verdad? Si uno se da cuenta ahí, con el ayuno, ¿verdad? El ayuno está bien, es bueno ayunar, pero pues el ayuno es para uno, no para Dios. ¿Sí me explico? Y eso es otro tema, pero luego, no, ahora sí voy a orar mucho y voy a ayunar para que Dios haga esto, y voy a ponerle ahí, ¿verdad? La doble tracción y vamos a sacar los cañones con el ayuno, y ahora sí Dios, ¿verdad? Le voy a torcer la mano a Dios y me va a cumplir todo. Y a veces se piensa eso, a veces se piensa que con la lectura de las Escrituras, asistiendo a la congregación, pues se pretende que Dios cumpla con nuestras expectativas. Y a veces expresiones tales como, bueno, pero si yo hago esto y esto, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me cumples? ¿Por qué estás tardando tanto? ¿Verdad? Eso nos deja ver cómo a veces estamos buscando
esa manipulación. Y la enorme paradoja que vimos es que mientras aquel que manipula a ese material del que está formando un ídolo para sí mismo, ¿sí? Y vimos que ese material pues son las personas, son las emociones, son las situaciones, ¿verdad? La paradoja es que se está postrando a eso, ¿sí? Está viviendo para eso. Ese ídolo que él está formando lo define. Entonces, el engaño en el que se enreda es que esa persona no define al ídolo lo define a él. Eso es tremendo. Y bueno, eso fue un recordatorio nada más. Lo cierto es que Dios quiere que aprendamos una lección importante. Ese es el tema del día de hoy. Una lección importante. Y por un lado queremos animarlos a crecer en el asombro de la bondad de Dios, ¿sí? En el asombro por la misericordia, por sus planes, por sus propósitos, por su deseo que caminemos junto a Él. Eso a mí no deja de sorprenderme, la verdad. A veces como que luego se le empieza a pasar a uno el asombro, ¿verdad? Porque tú sabes, la rutina, lo cotidiano, y empezamos a hacer eso a un lado, ¿no? Como luego un niño, ¿verdad? Cuando ve algo y ve, no sé, algo de la naturaleza, y puede ser a una mariposa saliendo del capullo, ¿verdad? No sé cuántos lo han visto eso, pero es impresionante. Está todo feo ahí como un churro, ¿verdad? Todo feo ahí, y empieza, ¿verdad? Y empieza a temblar. Y de repente es como, ves un esfuerzo que está haciendo y de repente sale y es una hermosa mariposa y a veces está un niño y dice, ¡wow! ¿Verdad? Y luego, claro, nosotros ya somos más adultos, ya sabemos todo y decimos, sí. Pero no vemos todo lo que hay en ese pequeño detalle, en eso que podríamos considerar tan insignificante, pero que hay una enorme trascendencia y una marca del Creador. Hay un diseño precioso. Entonces, que no perdamos eso, mis amados. Ese es el deseo, ¿verdad? Por otra parte, el hecho de poner atención a las advertencias que están en la historia y en la historia bíblica. Que aprendamos de los fracasos de aquellos que no atendieron la voz de Dios, ¿sí? Precisamente para que no caigamos donde ellos cayeron, y que deliberadamente Dios lo deja registrado en su libro, en el libro de Dios, en la Biblia. Entonces, hoy en día, pues ya tenemos las Escrituras, ya tenemos un registro impresionante de ejemplos a seguir y qué ejemplos no seguir, ¿sí? Luego, entonces, tenemos bastantes menos excusas que aquellos a quienes tenemos y de quienes tenemos que aprender una lección importante. Amén. Quiero leerles como parte de la introducción en 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted me puede seguir ahí. Es una versión que le da muy correcto el sentido al pasaje. Y lo voy a ir leyendo, voy a ir enfatizando. Va a haber algunas partes en donde voy a levantar la voz, nada más, para enfatizar eso. ¿Está bien? No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Versículo 3. El mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Miren, esta expresión tiene el sentido, ¿verdad? De determinar, es decir, no agradaron a Dios, es que no determinaron. El sentido que tiene es que no decidieron someterse voluntariamente, ¿sí? Que no decidieron, a pesar
ellos pidieron, ¿sí?, no se sometieron voluntariamente a aquello que ellos pidieron, ¿sí? Que no les gustaba obedecer, que no les tomó placer, que querían hacer pues su gana. Ese es el sentido. Sin embargo, dice, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. No dice que ninguno, dice que muchos, la mayoría. Esa es una lección importante que aprender, que no nos ocurra lo mismo, sino que se pueda decir de nosotros y de en medio de nosotros que la mayoría queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren voluntariamente someterse a Él? Porque decimos, confiamos en ti, Señor, en tu sabiduría, en tu bondad, en tus planes. A veces no los voy a entender, pero no tengo problema en obedecer. Ayúdame, porque sí se me hace complicado, pero ayúdame. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ay, híjole. Fíjense que el desierto no era su destino. Su destino era otro lugar, ¿sí? Sin embargo, no agradaron a Dios. Y alguien que no agrada a Dios, es decir, que no desea, que no decide caminar en obediencia a Dios, no va a terminar bien, haga lo que haga, no va a terminar bien. Probablemente en esta vida pueda decir, ay, mira qué bien le fue, pero no es la que viene. Estamos aquí y a veces se pierde eso de vista. Versículo 6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que aprendamos la lección. Pero cuando dice aquí para servirnos de ejemplo, ¿verdad?, la palabra que utiliza ahí es la palabra griega o la voz griega tupoi, que es tipo, pero que también es una marca, es decir, que es como un sello que denota una marca que se deja por un golpe, ¿sí? Es como para dejar una huella, es decir, para hacer una huella, ¡pum!, se tiene que poner presión ahí, ¿sí? Ese es el sentido que da. La palabra, no me voy a detener ahí, fue cambiando conforme el tiempo, pero en el tiempo en que se utilizó aquí, ¿sí?, era eso, o sea, es decir, como que se le tenía que hacer así, y, o sea, un golpe, y ese golpe deja una marca, como para acuñar una moneda, por ejemplo, ¿no? Era, ¡paz!, un golpe, y ahí quedó la imagen, ahí quedó esa marca. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Dice, todo esto sucedió, o sea, fue así como que ¡pum!, ahí nos quedó la marca ya, ¿sí? Ya nos quedó de ejemplo. Y dice, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, ¿sí?, como lo hicieron ellos. ¿Para qué tenemos este registro? ¿Para qué tenemos los errores, registrados los errores, las calamidades por las que pasó el pueblo de Israel? Los errores del rey David, el rey David. ¿Sí? Los de Pablo, los de Pedro. ¿Para qué quedaron ahí? Bueno, pues ¿para qué está todo esto? Aquí definitivamente está haciendo alusión a un pasaje en particular, pero ¿para qué lo tenemos todo esto? Dice, para que no nos apasionemos por lo malo, dice como lo hicieron ellos, y literalmente nos dice para que no codiciemos cosas malas. Esta es una referencia que está haciendo a Éxodo 32, ¿sí? Pero dice, para que no codiciemos cosas malas. Esa expresión quiere decir, para no desear con vehemencia lo que no nos corresponde sin considerar las consecuencias. A veces se desea algo y no se piensa en las consecuencias. Si nos detuviéramos a considerar las consecuencias, haríamos muchísimas menos barbaridades. Si nos detuviéramos un poco más a pensar antes de abrir la boca, antes de actuar, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Pecaríamos menos. ¿Estamos aquí? O sea, si yo entiendo qué es lo que, si esto es, si no me voy a detener, híjole, dice, pues no codicies eso, no desees eso, ¿sí? El apóstol Pablo instruye a los tesalonicenses allá en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 22, cuando les dice, absténganse de toda especie de mal, ¿sí? Absténganse. O sea, esto me dice que yo puedo no abstenerme, que yo puedo hacerlo, no que está bien que lo haga, pero de que tengo el poder para hacerlo.
¿sí? Pero dice, absténganse. Y qué difícil es hoy en día abstenerse, ¿sí? No es una cultura que promueve el abstenerse, ¿sí? Es una cultura que promueve, ¿verdad? Que tiene ahí estaba viendo a ver si traían ahí, pero no, traen de la competencia, la palomita, ¿verdad? Que dice, solo hazlo, just do it. Eso es lo que se promueve. Hazlo, solo hazlo. Oye, pero no tú hazlo, no pasa nada. ¿Sí? Y esto tiene un abanico muy, muy grande, ¿verdad? Generalmente, se está refiriendo, bueno, desde malas enseñanzas, ¿verdad? Pero a practicar algo que para el mundo es normal, que es más que común, que es normal, ¿verdad? Ya una norma, y que a veces tenemos la tentación de preguntar nosotros, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Sí? Pues, o no es tan malo. ¿Sí? Otras veces se defiende el hecho de, bueno, pues voy a usar mi libertad como a mí me parezca para seguir algo que es un mal. ¿Estamos aquí? Versículo 7. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Esa es una referencia a Éxodo capítulo 32. ¿Está bien? Entonces aquí el apóstol pues no se limita a presentar ejemplos, que a partir de ahí luego empieza a decir distintas cosas, ¿no? Distintas situaciones, distintas circunstancias que el pueblo fue atravesando y la consecuencia que tuvieron. Entonces todo esto quedó como un ejemplo, como lecciones que debemos de aprender, pero aquí nos vamos a centrar nada más en una, ¿sí? Porque, escuchen bien, no solamente pone los ejemplos, sino que da la causa, da las razones del por qué se produjeron. Y aquí es muy claro cuando dice lo mal que terminó el asunto y la causa fue por idolatría, por ídolos en el corazón, ¿sí? Porque nunca nada que se haga en independencia de Dios, como mencionamos hace un momento, va a terminar bien. Nunca, nada. Ay, pues ¿qué tiene de malo? Ya estás de camino a un golpe, a un frentazo. A lo mejor no ahorita, a lo mejor no de inmediato, ¿sí? Pero ya debilitaste un eslabón. Ya debilitaste un eslabón. Cada vez que, ay, ¿qué tiene de malo? Pues mira, ya estás debilitando un eslabón. Que más adelante, si sigues en ese camino y sigues con esa tendencia de, porque miren, siendo honestos, muchas veces esa pregunta, ¿y qué tiene de malo? ¿O qué tan malo es? ¿O qué? ¿Sí? Es porque queremos justificarlo. Porque queremos hacerlo. Porque no queremos someternos a algo que Dios ya nos dijo no. Ya lo tenemos claro. Dios dice no, pero ¿qué tiene? Pues ya dijo no, ¿para qué le buscas 3 pies al gato si todos saben que tiene 5? Es que te trae refacción. ¿Sí? Me están siguiendo. Muchas veces se hace eso porque yo ya sé cuál es la respuesta. Pero como ya sé, pero ¿y qué tiene? Y no es una curiosidad sana, porque a veces puede haber uno, bueno, me gustaría saber de eso, ¿no? Pero las más de las veces me atrevo a decir, ¿verdad? Que estamos buscando una justificación cuando surge una pregunta de ese calibre. ¿Estamos aquí? Pues vamos a Éxodo 32 precisamente, a un pasaje muy lamentable en la historia, ¿verdad? Donde tenemos mucho que aprender. Éxodo capítulo 32, a partir del versículo 1, voy a ir leyendo y me voy a ir deteniendo y después vamos a ir a un par de pasajes más. ¿Estamos listos? Éxodo 32. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, habían pasado 40 días, ¿sí? Aquí es muy, muy interesante todo lo que hay y no tengo tiempo para meterme por ahí, pero dice, Aarón. Ahora, esto cuando dice que se congregó alrededor de Aarón, no es de que dijeron, bueno, pues vamos a orar, ¿no? Y vamos a estar intercediendo a favor de Moisés, pues, ¿verdad? O a ver qué. No. O sea, ya fue, vamos a echarle bronca. Ya fue, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿No? Se congregó alrededor de Aarón y le dijeron,
levántate, muévete. ¿Sí? Fíjense, levántate, haznos. Haznos, y vaya, ¿verdad? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Fíjense, haznos un Dios. Haznos, ustedes les hubiera dicho, ¿verdad? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Fíjense, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pongan atención en lo que está diciendo, porque miren, aquí hace un par de semanas hablamos acerca de lo irracional del pecado y de la idolatría. Pues aquí están, pero sobresaturados de irracionalidad. ¿Estamos aquí? Dice, fíjense, Moisés, el que nos sacó, o sea, tenían ubicado, ¿sí? Sin embargo, estoy pidiendo un Dios que vaya delante mío. Dice, no sabemos qué le haya acontecido, y aquí ya empezamos con los problemas, porque lo primero que se les dijo que no hicieran fue lo primero que hicieron. ¿Sí? O sea, en el primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos además de mí. Lo primero. ¿Sí? Dicen, bueno, pues, pero pues es que no son otros, es Dios. Ahorita vamos a verlo. Pero fue lo primero. ¿Sí recuerdan ese letrero de no tocar pintura fresca? ¿Verdad? A ver, no tocar. Porque hay que ver qué tan fresca está. A ver si ya se secó, ¿verdad? Entonces, había pasado, fíjense, había pasado poco más de un mes cuando ellos habían pedido un pacto con Dios. Ellos habían pedido entrar en un compromiso de vida. No fue algo que Dios les pidió, ¿eh? Yo quiero que pongan mucha atención en esto. Dios no estableció ningún pacto como Él, a ver, quiero pactar con ustedes. Como esos ladrones que luego, a ver, pacten con Dios. Porque no puedo decirles de otra manera. Son unos pandilleros. ¿Sí? El pueblo se acercó a Dios y dijeron, queremos pactar contigo. Y Dios, no hace falta. ¿Por qué? Porque Dios cumpliría sus promesas. Que hubieran quebrantado, porque las promesas de Dios no estaban basadas en el pacto, ¿sí? Las promesas de Dios de llevarlos a la tierra estaban basadas en la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. No estaban basadas en ningún compromiso de la gente, estaban basadas en la fidelidad de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, mis amados. Nuestra salvación descansa en la gracia de Dios, no en nuestras obras. Y todo lo que tiene que ver con nuestra salvación no descansa en nuestras obras. Produce obras definitivamente, pero no descansa ahí, descansa en la gracia de Dios. ¿Estamos aquí? Y bueno, pues pidieron pacto. Y dijo, bueno, pues está bien. Entonces, se comprometen a obedecer. En todo vamos a obedecer, Señor. ¿Sí? Vamos a ser tu pueblo. Y el Señor, pues ya son. ¿Sí? Pero no, sí, nos comprometemos a obedecerte, ¿verdad? Nos comprometemos, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Y acá anda otro por allá, ¿verdad? ¡Hey, tú también, dice. Si todos nos comprometemos, ok, aquí va. Y lo primero, ¿sí? Sas. Dice, y Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Ay. Muchos han aprendido esto, ¿eh? Entonces, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Miren, aquí no vemos ni una sola palabra de Aarón para disuadirlos de lo irracional de esa petición. ¿Sí?
De hecho, más adelante en el versículo 25, no vamos a ir hasta allá, nada más se los dejo ahí como referencia, pero más adelante en el versículo 25 indica que Aarón les había permitido el desenfreno, o sea, que él pudo haberlos frenado, él pudo haberlos puesto. Ay, no, pero haznos ustedes, nada de eso. ¿Sí? A ver, así, asado. No, pero es que no sabemos, espérense otro rato. Ya se esperaron 40 días, nos podemos esperar otros. ¿Sí? Los que sean, pero vamos a esperar. ¿Por qué no creen en? Pudo haber salido. ¿Me explico? Pero, bueno, ahorita vamos a ver algunos asuntos. Y es que, mis amados, el desenfreno no empezó en alguna parte del culto al ídolo, como lo vamos a ver más adelante, sino en el momento en que lo desearon. En el momento en que ellos dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ¿sí? Que nos guíe, que podamos ver, palpar, que sea conforme a nuestro pensamiento. Algo así, pues, buena onda. No que truene tanto, ¿verdad? Sí nos da miedito. No, así más bien que nos cante bonito, que nos diga cosas bonitas. A lo que yo me imagino, pues. Quizás Aarón pensó que con pedirles que se quitaran, ¿verdad?, todo el oro y todas las joyas con las que salieron de Egipto, pues que con eso iba a bastar. No sé, no te dice que sí, pero tampoco te dice que no. Entonces puedo pensar que a lo mejor cuando les dijo, pues a ver, pues quítense todo, igual, y dijeron, no, pues ¿cómo, verdad? Pero no los disuadió para nada. Pero y bueno, el asunto es que hoy en día pasa así. Los desvalijan sistemáticamente y ni así reaccionan. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Sí? Creo que es muy obvio. Es porque no me importa dar lo que sea, pero yo quiero un Dios a mi medida. ¿Sí? Entonces, ese deseo de controlar, ¿verdad? Porque llegaron todos ahí. Ay, ¿cómo tarda ese Moisés? ¿Cómo se tarda ese Moisés? Pues, ¿qué piensa? ¿Que tenemos tiempo? ¿A dónde van a ir? ¿Sí? ¿Les sobra tiempo? Ay, o sea, ¿y por qué tarda tanto? ¿Sí? ¿Quién sabe qué le ha pasado? Pero no se preocupe, ahorita lo resolvemos, ¿verdad? Sí. Vamos a echarle un montón allá a Aarón y que nos haga un Dios a nuestra imagen, a nuestra medida, a nuestro pensamiento. ¿Cómo lo quieren? Vamos a ver ahorita, a ver qué sale. Y pues Aarón se dio ante esa presión de grupo. Digan conmigo, presión de grupo. Nos da muy poca información de qué más hubo, pero no es difícil darse cuenta de lo rigurosa que es la presión de grupo. ¿Sí? La presión de grupo es muy fuerte. La familia puede ejercer una presión de grupo en la escuela, en la iglesia. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa expresión, presión de grupo? Peer pressure. ¿Sí? O sea, es eso, ¿verdad? Que está ahí. Y miren, esto es muy frecuente. Entre creyentes es muy frecuente. Aún en las familias. Y no debería de ser. No deberíamos de ejercer, pero le ponemos presión a todos sin darnos cuenta de que poner presión los lleva a tomar malas decisiones solo para complacernos. Eso es lo que empezó a ocurrir. Presión de grupo, ¿verdad? Estoy buscando que me complazca. O sea, le voy a poner una presión que lo lleve a complacerme. Y así podemos ver, voy a mencionar algunos ejemplos. No son muchos, son creo que 52 nada más. Comentarios que hacemos que forman parte incluso de algo en que, repito, puede llevar, muchas veces lleva a tomar muy malas decisiones. Comentarios como, ay hija, mira la edad que tienes y sin novio. O al muchacho, ¿verdad? Ay, mira, ya tienes esto y ya estás, ya casi terminas la universidad y ni tienes novia. Déjalo en paz, deja que termine, deja que trabaje, que no se distraiga. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Se me hace que te vamos a rifar y vamos a regalar
¿Sí? Y luego se quejan porque la muchachita se va con cualquier barbaján. Ay, pues lo que sea, pues mejor desvestir borrachos que forrar Biblias, ¿verdad? Y agarran lo que sea. Aún, ay, es que mira, y se veía tan bueno, se veía tan buen cristiano, sí, pero la presión los llevó a tomar decisiones equivocadas. O, ¿qué tal las esposas a los esposos de repente ahí? Pues a ver si te vas buscando otro trabajo, porque no alcanza. ¿Sí? Y ya el tipo ya está, o el hermano, ¿verdad? Pues ya está acá y ya le duele el cuadril derecho, ¿verdad? Y ya anda buscando ya la doctora Martita para que lo enderece con ortigas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y en lugar de decir, ok, bueno, pues yo administro, aquí no alcanza, pues voy a ir a Dios. Voy a ir a buscar a Dios, que Dios abra puertas. En lugar de poner una presión adicional. ¿Sí? O cosas como, porque ahorita voy a jugar ping pong. Y lo bueno, como yo soy el que está predicando, yo pues, ¿sí? Pero luego están por el otro lado, ¿verdad? Y ahí le dice el esposo, oye, mija, como que ya te está quedando muy ajustada esa ropita, ¿no? Están buenas las galletitas, ¿no? ¿Y el chocolatito qué tal está? Oye, fíjate que hay un gimnasio aquí a la vuelta y tienen promoción, ¿cómo ves si vas? Hola, hermanos, ¿verdad? Ay, hola, qué gusto de verte. Hace como 10 kilos que no te veo. Nos da risa, pero es presión de grupo. A veces nos reímos y pero nunca sabemos el efecto que eso le causa a la persona que se lo dijimos. Ni siquiera pensamos, ay, es una bromita, pero no sabemos el efecto que le está causando y la presión que está ejerciendo en su corazón. Las heridas, cómo les lacera el alma a muchos, a nuestros jóvenes, eso les lacera el alma. Comentarios tontos que hacen los padres muchas veces. Y iba a decir perdón por lo que, pero no pido perdón. Sé lo que estoy diciendo. ¿Sí me explico? Cosas que se hacen así, comentarios de los esposos, de las esposas, bromitas, ¿sí? Que lastiman. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos empezando con los ejemplos. Y ni qué decir de ese espíritu de competencia que se les llega a formar en los hijos, incluso entre ellos. ¿Por qué no eres como tu hermano o como tu hermana? Porque yo soy yo y él es él. ¿Sí? Ay, si fueras como. Y si tú fueras como. ¿Sí? ¿Sí me explico? Estudia tal cosa para que seas alguien en la vida. No quiero que seas un don nadie. Hola. ¿Sí? Y hay cualquier cantidad de ejemplos como esos. Cosas que meten presión y que empujan, que orillan. ¿Sí me explico? Que son cincelazos, donde se está buscando moldear, esculpir, para que me satisfaga a mí. Analicen esto que dijimos, después escuchen las otras para que vean los ejemplos. Y si quieren, al final podemos seguir hablando de ejemplos. Bueno, no, al final tenemos la clase, ¿verdad? Luego. Y así, o sea, se les van imponiendo expectativas y una presión de grupo a la que generalmente no se responde bien. ¿Sí? No se responde bien, o sea, es muy difícil que alguien que le ponga una presión responda bien. Normalmente te ponen presión y ¿qué es lo que haces? Dependiendo, ¿no? Si eres más o menos estable ahí, identificas y dices, no, ¿sabes qué? Pinto mi raya y me empiezo a alejar, porque no me voy a dejar presionar. Yo recuerdo hace muchos años, platicando con un amigo, así, ¿verdad? Y que, no voy a decir mucho, ¿no?
pero era tan bueno para manipular a la gente. Tan bueno. Y debo decir una cosa, un hombre muy generoso, que ama a Dios. ¿Sí me explico? Tremendo. O sea, hay muy pocas personas que conozca que tengan un corazón tan generoso, pero luego le llegué a decir, ¿y qué hay detrás de esa generosidad? ¿Sí? Que en algún momento él me dijo, ¡ay, qué gordo me caes! ¡Qué gordo me caes porque no te puedo manipular! O sea, me lo dijo riendo, pero en serio. ¿Sí me explico? Oye, esto, no, pero ándale, no, ¿por qué no? Y eso, ¿por qué no? Y ya si se me metió que no va a ser, no, Y se dio cuenta. ¿Sí me explico? La actual cultura de cancelación, porque vivimos en una cultura, miren, siempre ha habido presión de grupo, pero ahorita es muy fuerte, ¿sí? Hay un montón de teorías críticas, ¿sí? De la raza, no me voy a detener ahorita a hablar de eso, ¿sí? Pero son cosas, y así se llaman, teorías críticas, y esos están estructurados desde academia. O sea, no son cosas nuevas. Eso tiene años formándose en academia. Cuando nos referimos a academia, esto va desde las élites intelectuales. Y cómo de ahí un grupo de intelectuales empiezan van diseñando. Eso se pasa, eso se empieza a enseñar en universidades. ¿Sí? Eso va formando generación tras generación tras generación. Entra un pensamiento. Y eso es lo que vemos ahorita. Miren, la semana pasada me dio mucho gusto. Estaba viendo una noticia de que se levantó aquí, así como que ya, de hecho, pues no fue una protesta, fue una protesta formal, no es de que se pararon ahí frente a Westminster, ¿no? Sino ya vino una protesta formal para impedir, ¿verdad?, que se enseñe. O sea, es decir, ¿por qué les enseñan el asunto de la teoría crítica de raza con los de BLM? O sea, ¿por qué tienen que adoctrinar a nuestros hijos en eso? Enséñenles la historia, las cosas buenas y las cosas malas, pero no sesgado, ¿sí? ¿Sí me explico? Y ahora, ¿ustedes piensan que se le ocurrieron a 3 mujeres raras todo esto? Esto viene desde academia. Esto tiene una generación atrás en la academia, ya. Y va bajando, ¿sí? Pero escuchen bien, empieza academia. Yo les expliqué una vez cómo iban estos procesos. Va a academia, pero también pasa al ámbito religioso, pasa a las iglesias y después va a la sociedad. Y tú ahorita te encuentras con iglesias que lo que es la teoría crítica de raza, hay iglesias que ya las manejan. Sí. Hay quienes dicen, o sea, yo prefiero, o sea, yo antes soy de este color antes que ser creyente. Y lo dicen cristianos. O sea, yo soy de este color antes que ser cristiano, ¿no? O sea, ya la traen hasta la médula. Entonces, es una cultura muy pesada, es una cultura de cancelación. Y repito, no me voy a detener ahorita en eso. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y la Biblia habla acerca de eso. En Isaías 55, versículos 18 al 21, se los voy a leer rápido. Isaías 5, del 18 al 21, dice, ¡ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta! O sea, están bien agarrados. Ahí lo traen, no lo sueltan. Y dicen que Dios apure, que se apresure su obra para que lo veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Fíjense, esto lo están diciendo en plan de burla. Esto es un sarcasmo, ¿sí? Dice, ay de los que llaman, aquí viene el ay de los que llaman a lo
malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ese hay, pues hay, porque lo menciona varias veces. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Regresamos allá a Éxodo 32, regresamos allá al versículo 4, déjenme, voy de tiempo. Y dice, ya aquí ya se refiere a Aarón, ¿no? Dice, él los tomó de sus manos, es decir, el oro y las joyas, ¿no? Pero el oro. Y les dio forma con buril. El buril no te dice exactamente qué es, pero es una herramienta para esculpir, para dar forma. Sí entendemos, el que sepa de máquinas, herramientas, buril es algo que se pone ahí en el torno, donde va dando vueltas y que eso corta el acero. Pero evidentemente pues no se estaba refiriendo a eso, ¿no? Sino a una herramienta para moldear, para cortar metales y esto. Ahora, pregunta personal, ¿qué buril ha utilizado usted para dar forma al material? Dice, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Fíjate, ven lo irracional, ya se tardó Moy. Nomás no viene Moy, ya pasaron 40 días, quién sabe qué le sucedió por allá, a lo mejor se quedó, y como ya está viejito, pues está viejito pero macizo, ¿sí? Ya, quién sabe qué le haya pasado por allá, pero pues no, ni siquiera vemos buitres, nada, quién sabe qué le pasó, ¿sí? Que nos sacó de Egipto, y al ratito tienen un becerro, ¿verdad? Una figura de Apis, ahorita voy para allá, ¿sí? Y dice, y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, es decir, se fueron y ya lo llevaron ahí bien contentotes, ¿verdad? A presentarles a su Dios, a lo que podían ver, de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a su pensamiento, ¿sí? Lo más irracional y absurdo, ¿verdad? Que le atribuyan a un ídolo algo que Dios hizo. No pierdan de vista esa expresión, que te sacó de la tierra de Egipto. Esto fue lo que te sacó de esclavitud, eso es a lo que se está refiriendo. Si tú clamaste, ¿y esto? Eso fue lo que te salió, esto fue lo que te liberó, ¿eh? Uy, las plagas y todo eso, esto fue lo que le hizo. El mar, ¿cómo se abrió? Esto fue. Uy, ¿cómo se tragó a los egipcios? Ahí está el becerro. Ellos querían tener una imagen de Dios. Querían aquí. Y se la dieron de acuerdo, pues, al contexto cultural que tenían, al contexto religioso de donde venían. ¿Sí? Eso es lo que era, en donde estaban inmersos ellos. Era una imagen muy similar a Apis, que pues no era un toro, era como un becerro, ¿sí? No decían que era Apis, pero era la imagen que tenían en su mente. No dijeron, este es Apis, o sea, el Dios de Egipto. No. Porque después le dijeron, este es Jehová. ¿Sí? Pero era la imagen que tenían. Eran con lo que estaban familiarizados. ¿Qué hay de nosotros en la cultura en la que estamos? ¿Cuántas cosas que hay en la cultura que hemos absorbido y que esa cultura, no nada más que nosotros hemos asimilado, que la cultura nos ha asimilado en buenas medidas, ¿eh? ¿Qué hay de nosotros? ¿Creen ustedes que la cultura que está alrededor de nosotros, es decir, todo lo que encierra, todo eso influye en la idea que muchos creyentes, a lo mejor usted, ¿sí?, tiene con respecto a Dios? ¿Ustedes piensan que eso influye? Pues es que yo quiero un Dios inclusivo, verde y resiliente. ¿Estamos aquí? No, porque debo decir una cosa, y alguien que sea muy tolerante, ¿sí? Bueno, sí, Dios, miren, por un lado, Dios es la persona más intolerante que hay,
es intolerante al pecado. Vean la forma como trató al pecado. Sin embargo, es muy paciente. Lo que no entendemos muchas veces es que la palabra tolerancia tiene una medida. Es yo te tolero hasta cierto punto. ¿Sí? Pero se ha cambiado el lenguaje. Por decir tolerancia por aceptación. O sea, tolerancia y estar de acuerdo no es lo mismo. Tolerancia es hasta aquí. Hasta aquí. Y Dios ya decidió qué es lo que va a hacer. Pero ya tiene un hasta aquí. ¿Y cuándo va a ser eso? Dios sabe. ¿Sí? No, pero es que yo ya vi la fecha que no te la va a cambiar. ¿Sí estamos aquí? Entonces, fíjense, ¿creen ustedes entonces que muchas cosas de la cultura influyen en los creyentes? ¿Usted qué piensa? Pues voltee nomás, voltee a ver. Vea la manera en que vivimos, luego la forma en que pensamos, la forma en la que decidimos cosas. ¿Sí me explico? Presión social. ¿Qué fue todo lo que tuvimos a lo largo de la pandemia? Presión de grupo. Ahora vas a hacer esto y esto y esto. Y lo haces. Y después, ¡ups! No era necesario. Fue peor. Pero ahora hay esto y te crea una guerrita por ahí. Ya no me voy a... ¡Ay! ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto de lo que conoce de Dios es, como lo mencionamos la semana pasada? Es por la autorrevelación de Dios que nos da, expresa en las Escrituras. ¿Y qué tanto de lo que se conoce de Dios en la iglesia es por influencia del medio? ¿Qué tanto hemos moldeado a Dios con esa imagen que tenemos de la cultura? ¿Vamos aquí? ¿Ven lo aberrante? Hacerse una imagen de Dios de acuerdo con la cultura. Eso influye. El culto a los becerros más adelante, porque no quedó ahí, hubo alguien que aprendió la lección y dijo, oye, funciona. Y esa persona fue Jeroboam primero. ¿Ok? Muchos años después. Vamos a leerlo rápido, si van allá primero de Reyes, al capítulo 12. Porque hay paralelos importantes. Fíjense bien, Ahora, ¿por qué hay paralelos importantes? Bueno, es que la cultura, no, es que el corazón del hombre. ¿Sí? Fíjense, hay paralelos importantes en nuestra actualidad y anticipo que puede hablar, y de hecho que lo hace, que habla mucho de las falsificaciones que se dan hoy en día. Voy a tratar de no meterme por ahí y de no ampliarme, pero muchas de las falsificaciones que hoy en día se dan, ¿sí? En muchas cosas. ¿Cuántos ubican la historia de Jeroboam? Sí, si no, pues vaya a la Biblia, ahí está. Pero así, en lección de historia, en 2 minutos, Salomón tiene a su hijo al que iba a reinar, Roboam, ¿verdad? Pues un muchacho, un joven, ya era un hombre joven, cuando ya muere Salomón y que él queda como rey, y habían muchos hombres muy sabios, ¿verdad? Ahí, y pues él siendo un junior, ¿verdad? Y los ancianos se acercan y le dicen, mira, te aconsejamos, ¿verdad? Aflójales un poquito, bájales los impuestos, baja esto. Es decir, le dan una clase de cómo gobernar, gente que había estado gobernando, que había estado mucho tiempo con, pues, de la sabiduría y que veían a este muchacho y que dijeron, ay. Bueno, le dio exactamente para el otro lado. ¿Sí? Hijos, atiendan a la voz de sus padres. Pero es que no, están equivocados. Sí, puede ser que sí, pero atiéndanlos, hónrenlos. Es que no le alcanzan a ver todo porque pues ya son de otra generación. Explícales, siéntate con ellos y pregúntales cuáles son los ángulos que tienen y por qué te dicen eso que te están diciendo. Pero no lo deseches, ¿sí?
Porque esa es la actitud, y esa fue la actitud que tomó Jeroboam, desechó. Dijeron, si mi padre hizo esto, pues yo les voy a poner más ahora para que se lo sepan. Y escuchen bien, casi provoca una guerra civil. Casi provoca una guerra civil. Y por ahí Dios levanta a otro hombre, a Jeroboam, y le dijo, mira, no le quito todo a Roboam, porque yo le prometí a David. ¿Sí? Y de ahí va a venir el Mesías, de Judá. Entonces es un reino, no, y tú no eres de ahí. ¿Sí me explico? Dice, va a ser de ahí, pero mira, tú vas a gobernar en lo civil, en lo político, en lo militar, tú vas a gobernar estas 10 tribus. ¿Sí? Nada más en eso, en lo demás no. ¿Sí me explico? Tienen que seguir igual, pero solamente te voy a dar autoridad en eso. Está bien, Señor, y ahí van, ¿verdad? Y se viene esta parte de la historia. Fíjense bien, Versículo 26. Y Jeroboam se dijo en su corazón. ¿A quién le recuerda Y dije en mi corazón. Ay, caray. Se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Es decir, yo estoy acá y la gente que se me van a salir de la iglesia. Se me van a salir del reino y se me van a ir para allá. Ay. Sí, me van a dejar sin trabajo. Dice, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, fíjense bien, el corazón de este pueblo se volverá a tu Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Fíjate bien, O sea, el Señor no le dijo, otra vez no le dijo nada de esto. Sin embargo, se metió con un punto. Subir a ofrecer sacrificios. El Señor le dijo, deja lo que está ahí, deja los que están ministrando, todo lo que tiene que ver conmigo, tú no lo toques, no te corresponde. Pero, no, va a pasar esto y va a pasar esto otro. Y claro, queremos controlar. Y queremos manipular. Y la idolatría. Dice, así que el rey buscó consejo. Hizo 2 becerros de oro. No fue uno. No, este salió recargado. Este fue el becerro de oro 2.0. ¿Sí? Y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, conocía la historia, había leído la Biblia, ¿Estamos aquí? ¿Se fijan que le dije no pierdan de vista esta expresión? Entonces, ¿para qué van tan lejos? No, aquí les voy a poner una cerquita para que no se molesten. Tienes que cruzar toda la ciudad. ¿Cuántos hacen más de 1 hora para llegar hasta aquí? Levanten su mano. Más de 1 hora. ¿Verdad que sí? ¿Les pesa? Pues ¿quién les ponemos una cerquita por ahí? Les mandamos a los de paren de sufrir para que no sufran. ¿Estamos aquí? Ya ¡ay, qué buena onda, Jeroboam! Ya no suban, es peregrinaciones, imagínate desde el norte. Vas caminando 2 o 3 días ahí el montón, ahí van. No, aquí se les voy a poner cerquita. Dice, puso uno, es decir, un becerro en Betel, en la frontera en el sur, ¿sí? Y el otro puso en Dan, en la frontera norte. Ahí para que les quede más cerquita, ¿sí? No a donde Dios te quiera llevar, en donde te quede más cómodo, en donde te quede más cerca. Ay, no, es que es muy temprano. Bueno, ya la otra semana ya no van a decir eso. Ya la otra semana la tenemos a las 2:30. ¿Sí? Para que no batallen. Dice, y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros.
hizo también casas en lugares altos y nombró sacerdotes del pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, él armó su propio, él falsificó ahí. Yo te pongo como pastor aquí. Yo te hago acá. Ahí para abrimos un grupo. Sí, ahorita lo hacemos. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15, como la fiesta que hay en Judá. ¿Qué día la tienen allá tal fe? La pongo en el mismo día. ¿Cómo? ¿Ok? Y después dice, y subió al altar. Y aquí, miren. Con que se le parezca, no importa. ¿Cuántos lugares existen así que no han sido ordenados por Dios? Y que sube al altar alguien que no fue ordenado por Dios. O sea, él ya se hizo sumo sacerdote ahí. De su propia. ¿Estamos aquí? Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. En segundo de Crónicas, en el capítulo 11, en el versículo 15, hace una referencia más clara. Porque ahí les dice, no vayan para allá, nada más anótenlo. Pero ahí no nada más le dice becerros, dice a los becerros y a los demonios. Porque ¿qué es lo que hay detrás de cada ídolo? Un demonio. O sea, la idolatría, mis amados, no es cosa liviana delante de Dios. Por eso, porque busca el lugar de Dios. Por eso es lo primero que establece Dios. Dice, no puedes tener otros dioses además de mí. El asunto es de que muchos sí quieren tener a Dios, además otras cosas que se le parezcan a Él. Dice, y puso, se fijan cómo es todo lo que Él hizo. Nada ordenado, pues todo lo que Él hizo, todo lo que se le ocurrió, todo lo que estaba en su imaginación. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que Él había construido. Versículo 33. Entonces subió al altar que había hecho en Betel. ¿Sí? El día 15 del mes octavo, es decir, el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. 3 veces lo menciona aquí. ¿Sí? En esto podemos encontrar paralelos en medio de esta cultura de la comodidad, en medio del ya merezco. En medio de esa cultura del no vale la pena esforzarse. En esa cultura de lo hago a mi manera, que ya tiene su himno, ¿se acuerdan? A mi manera. En medio de esa cultura que entre creyentes, bueno, pues a mí qué me dices, eso es entre Dios y yo. ¿Tú qué me dices? Dios conoce mi corazón, ¿no? Pues ese es el problema. Ese es el asunto. Precisamente. Hay mucho que decir sobre esto, pero queda claro el punto, ¿verdad? Es una cultura de falsificación. A lo bueno, malo, a lo malo, bueno. Y pueden haber cosas que son muy grotescas y que dices, ay no, eso es majadero a los ojos siquiera. Pero hay cosas que son muy sutiles y ¿qué tiene de malo? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué tan malo puede ser que mis ojos se detengan un par de segundos más a contemplar esa belleza que Dios hizo? El problema no son los 2 segundos que lo veas, el problema es el corazón. Y así podría mencionar una lista de cosas en las que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de. Ninguno. Voltea al que está a tu lado así que no os hagáis. Ay, no, yo soy super qué. ¿Sí? Luego va a decir, amor. Ay, no, ¿verdad? Porque ese es el becerro, ¿verdad? Amor no me pasa. Así se había haber llamado eso. Amor no.
entendieron, ¿verdad? Bueno. Versículo 5 en adelante, de Éxodo 32. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Dijo, ay, si esto se va a poner bueno. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Fíjense bien, ¿eh? ¿En verdad era para el Señor? Ahí fue el primer concierto que hicieron. Mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano. Otras versiones dicen de madrugada. Se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? Se ve bien. Ay, madrugaron. Ay, van corriendo ahí con sus cestos y ahí llevan sus borreguitos y sus cosas. Otros no, esto se va a poner bueno, ¿verdad? Dice, el pueblo se sentó a comer y a beber. Se levantó a regocijarse. Lo voy a leer otra vez y voy a tratar de explicar la última palabra, el último verbo. El pueblo se sentó a comer y a beber. ¿Sí? Es decir, aquí ya estaban ofreciendo sacrificios, pues se sacrificaba y eso que se sacrificaba, pues se comía, ¿no? Dice, y se levantó a regocijarse. Regocijarse es gozarse sexualmente. Es la palabra acariciar. ¿Sí? Aquí está como un eufemismo. Pero no es de que, ay, se regocijaron. Ah, no, bien contentos ahí, fiesta para el Señor. No. Literalmente es acariciar. Esa es exactamente la misma palabra que está en Génesis 26:8. Se los doy como referencia. ¿Quieren? ¿Lo leemos rápido? Porque les vi cara así como que de incrédulos. Génesis 26:8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y he aquí que vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. ¿Ok? Bueno, fiesta para el Señor. Entonces, el Señor habló a Moisés. Se desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Lo primero que les dije a Moisés, ¿sí? Dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Fíjense bien, ¿eh? Yo aquí nada más otra vez les recuerdo que fue el pueblo el que pidió el pacto, ¿sí? Que el compromiso de ellos era obedecer en todo. Y lo que está diciendo aquí, bueno, pues se desviaron de lo primero que les dije. Lo primero que les dije. ¿Sí? Se desviaron del camino de la verdad, es lo que está diciendo, y entraron en el camino de la maldad. ¿De dónde surgió todo eso? Es una lección importante, ¿no? Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Otra vez, ¿se fijan? Ya se le postraron, a su ídolo ya se le postraron. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Imagínense la indignación tan grande de Dios cuando se le atribuye a un ídolo, ¿sí?, que nosotros nos hicimos algo que Él hizo. ¿Estamos aquí? Las cosas que solamente pueden proceder de Él, ¿sí?, cuando nuestros afectos se van tras ellos, en lugar de consolidarse en Él. Ya me voy para el final. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ese es un pueblo terco.
Eso es Israel, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros no formamos ídolos en nuestros corazones. Nosotros no andamos, eso de andar esculpiendo a los demás y pues así como que buscando que me satisfaga. No, por favor, eso es en otro lado. Quiero terminar con esto, con este texto. Segundo libro de Crónicas. Sí, vengan conmigo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 14 y 15. Muy conocidos, se los voy a leer. Usted sígame. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Primera pausa, hasta ahí. Fíjense bien, para mí estas son muy buenas noticias siempre, hermanos. Porque nos habla del corazón de Dios. Nos habla del corazón, del deseo de Dios. No, miren, esto no es para la apertura de un culto de oración. Esto habla para un cambio de vida. Para que la enseñanza, para que la palabra de Dios venga y ¡pum!, me transforme, venga y me muestre, porque siempre nos va a estar mostrando, pero eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Yo te estoy mostrando cosas, ¿verdad? Ahora, pues humillarse no quiere decirse, me tira al piso y ¡ay, soy una llaga podrida! Sí hueles, pero ¿sí? ¡Ay, soy lo peor de lo peor! ¡Ay, soy esto así! Sí, pero o sea, no se trata nada más de que reconozcas y de que digas qué mal estoy y qué feo soy y todo eso. Si no cambias, que digas todo eso es una pérdida de tiempo. No se trata nada más de reconocer, humillarse, es tomar el lugar que corresponde y decir, sí, efectivamente, yo estoy mal, Señor, tú estás bien, siempre estás bien. Necesito tu ayuda. Y eso es lo que dice, se humilla y ora, o sea, reconozco esto y reconozco que absolutamente, si tú no metes la mano, yo no tengo la más mínima posibilidad de salir de esta condición. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y me busca. Aquí no es porque Dios esté perdido, pero lo que está hablando y me busca, se está refiriendo a acciones concretas, no a buenos deseos. Y muchas veces pensamos que con tener buenos deseos, con eso nos alcanza, que con tener un buen propósito, ya con eso la hicimos. Y lo que dice, no, buscar es acción. Muévete, ve por. ¿Estamos aquí? Me busca y dice, y abandona su mala conducta. Es decir, son dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No es nada más, busco al Señor, pero sigo haciendo lo que estoy haciendo, que sé que está mal. Eso no es lo que está hablando. Hay una parte, dejo esto y agarro esto. Es así un... ¿Sí me explico? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y dice, yo lo escucharé desde el cielo. Fíjense bien que no dice si se humilla y llora. No más. Si está bien, el que se humille está perfecto. Y que ore, que pida la ayuda, sí, pero también hágale mijo, hágale mija. ¿Estamos aquí? Ya les hablé en sus modismos. Ahora les voy a hablar en un mexicanismo. Échele ganas, pues. Atórele. Ajá. Éntrele. Dice, y la promesa es esta, yo los escucharé desde el cielo. La promesa es esta, perdonaré su pecado. La promesa es esta, restauraré su tierra. La promesa es esta, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Sí? Pero ¿se fijan, mis amados? Qué bueno que podamos hacer eso. Y esa es la invitación.
Hay promesas de parte de Dios muy importantes. ¿Verdad que sí? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. ¿Quiere levantar sus manos y empezar a bendecir el nombre del Señor?